Mis hermanos, es una bendición, un gran privilegio saludarles en esta tarde, en este día domingo 8 de noviembre, en el cual nos reunimos para reflexionar en el Evangelio y para darle culto al Señor como Él se lo merece. El Evangelio de este domingo está en San Mateo, capítulo 25, los versículos del 1 al 13. Y yo he titulado la reflexión Insensatas y prudentes. Jesús enseñó por medio de parábolas. En ellas, como método de enseñanza, el Señor usó diferentes imágenes conocidas por el pueblo, con las cuales comparaba el reino de Dios. Y en esta ocasión nosotros leemos esa parábola tan conocida que le llamamos la parábola de las 10 vírgenes. Y aquí la imagen que el Señor utiliza es la de una boda. Las bodas judías incluían varios momentos en un proceso muy diferente a las bodas actuales, a las bodas que nosotros conocemos. Una boda judía comprendía muchos preparativos, detalles especiales que correspondían a aquella cultura y una celebración que era para toda la comunidad. El día de la boda, la novia se arreglaba, se bañaba, se vestía de blanco, se adornaba con joyas y preciosos bordados. Y el novio se ponía una corona en la cabeza y salía con sus amigos de su casa para encontrarse con la novia, en un trayecto en el que había música y danzas. La boda se realizaba generalmente en la casa del padre del novio. Joaquín Jeremías describe una típica boda judía así: a última hora de la tarde, los invitados se entretenían en la casa de la novia. Después de horas de esperar al novio, cuya llegada era repetidamente anunciada por mensajeros, llegaba finalmente media hora antes de la medianoche para encontrarse con la novia. Iba acompañado de sus amigos, iluminado por las llamas de las candelas. Era recibido por los invitados que habían venido a encontrarse con él. La comitiva de la boda se desplazaba entonces de nuevo en medio de muchas luminarias en una procesión festiva hasta la casa del padre del novio, donde tenía lugar la ceremonia del matrimonio y el agasajo. Entonces era un cortejo prácticamente, diríamos en este tiempo, un cortejo nupcial. Y en esta parábola se nos habla de 10 vírgenes o doncellas. Jesús describe a 10 jovencitas invitadas a una boda. Cada una de ellas preparó su lámpara para alumbrar el camino a la fiesta de bodas y para esperar al novio. La hora exacta de la llegada del novio no se sabía. Nadie sabía la hora exacta. El Evangelio califica a 5 de estas vírgenes o doncellas judías como prudentes y a 5 como insensatas. A unas prudentes porque llevaban vasijas con aceite extra, además de sus lámparas. Mientras que las otras, que son llamadas en la parábola insensatas, solamente llenaron sus lámparas sin considerar la posibilidad de que hubiera una tardanza y que el aceite se consumiera. Todas fueron invitadas, o sea, no hay vírgenes indignas o dignas, todas eran invitadas, todas se durmieron durante la espera, todas escucharon el clamor de que el novio venía, pero solamente las prudentes tenían suficiente aceite para rellenar sus lámparas y participar de la fiesta de bodas. Era ese momento esperado. Las insensatas, por su falta de previsión, tuvieron que ir a comprar aceite y no regresaron a tiempo para disfrutar la boda. Este es un pasaje que impacta porque se dice que ellas llamaban y la puerta ya estaba cerrada y que ellas insistían en llamar.
También hay otro detalle, que ellas le pidieron aceite a las vírgenes prudentes, pero estas no les dieron de su aceite, porque entonces les iba a faltar a unas y a las otras, ¿verdad? No es por egoísmo. Y estos detalles tienen mucho que ver con la interpretación que nosotros le vamos a dar a la parábola. Hemos escuchado esta parábola muchas veces, predicada por pastores en los sermones, enseñada en reuniones y en talleres de mujeres, exaltando siempre la necesidad de estar preparadas para el encuentro con Cristo en su segunda venida. Es decir, el énfasis en este texto es la segunda venida de Cristo. Fíjense, hermanos, que estamos llegando casi al final del Evangelio de San Mateo. Y los versículos 24 y 25 son capítulos, de que se enfatiza ese tema por medio de 4 parábolas. Entonces, la segunda venida de Cristo y la llegada del novio a la fiesta de bodas coinciden en un detalle: sucederán inesperadamente. Y yo quiero que cada uno de nosotros tomemos esa primera enseñanza. La similitud o la comparación que a través de la parábola nuestro Señor Jesucristo quiere hacer de cómo, así como ese novio no se sabe a qué hora va a llegar, tampoco la segunda venida nosotros sabemos la hora exacta. Debemos velar y tener suficiente aceite. Y ese aceite representa, cada uno de los teólogos o hermeneutas que comentan el Evangelio dicen diferentes significaciones del aceite. Pero uniendo diferentes ideas de ellos, podemos decir que ese aceite representa la fe, representa obediencia, representa un uso adecuado de nuestros talentos, representa la generosidad con los necesitados. Porque si ustedes se observan, mis hermanos, el capítulo 24 termina con la parábola de los siervos fieles e infieles, y en el 25 hay otras 2 parábolas más. Es decir, son 4, y en todas ellas estamos recibiendo un énfasis, y ese énfasis es estar preparados. Los siervos fieles en su obediencia y en su diligencia también para hacer la tarea que se les había encomendado, aunque no sabían cuándo vendría el amo. En la parábola de los talentos es usar bien lo que se nos ha confiado, hacer un uso adecuado de los talentos. Y en la parábola del juicio de las naciones, que se le llama, estamos viendo cómo se enfatiza la generosidad que en algún momento tuvimos con los que tienen hambre, con los que tienen sed, con los que están presos, con los que están enfermos. Entonces, eso es el aceite que tenemos que tener nosotros en esa espera de la segunda venida de Cristo. Entonces hay que leer, tal vez en otro momento, detenidamente esas otras 3 parábolas que están alrededor de esta parábola que estamos comentando. Cuando se escribió el Evangelio de San Mateo, hermanos, observemos esto: las personas de aquel tiempo, la gente cercana al evangelista, la comunidad de Mateo que se le llama, o la iglesia, podríamos decir, de ese tiempo, estaba 50 años después, aproximadamente 50 años después de la resurrección, y de que habían escuchado la promesa del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ellos ya estaban diciendo que se tardaba en venir. La tardanza de la segunda venida de Cristo era ya un tema. Imagínense ustedes en unos 50 años después de que Él resucitó. Ahora, 2000 años después, estamos siempre enfatizando ese tema. Y cuando algún hermano se acerque a usted para decirle, es que de verdad esa segunda venida está anunciada desde cuándo y no sucede. La palabra nos dice, Pedro explica en la palabra de Dios que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto lo encontramos en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Es decir, el tema alrededor de la parábola es ese regreso, la segunda venida de Cristo. Y ahora estamos nosotros recordando también esa segunda venida. La imagen, una boda y un novio que se retrasa y del cual nosotros no sabemos en qué momento llegará. La parábola termina con un llamado a velar, que en el original griego significa mantenerse despiertos, estar alertas. No sabemos el día ni la hora del regreso de Cristo. Y Pablo nos invita a mantenernos sobrios, es decir, sed sobrios y velad, es decir, abstenernos del vino. La palabra sobrios no es que diga usted toma vino y deje de tomarlo, sino que nos quiere dar a entender que nuestra mente debe estar muy clara. Ustedes saben que las personas bajo efectos del alcohol no disciernen sus pensamientos correctamente, no coordinan acciones y pensamientos, pero si estamos sobrios, tenemos una claridad ideal para estar siempre presentes de que en cualquier instante, como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, será esa segunda venida. Enfocados entonces, mis hermanos, en una espera del Señor, pero una espera gozosa, así como estas vírgenes y todos los invitados a una boda asistían con gozo. Esta tiene que ser una espera gozosa, pero también una espera obediente, es decir, tenemos que estar haciendo lo que el Señor nos mandó hacer y que nos encuentre, como dicen las parábolas, haciendo así, es decir, haciendo lo que Él mandó que hiciéramos. Mis hermanos, como iglesia es necesario que nosotros meditemos y vamos a concluir con este pensamiento entonces, porque nosotros no nos tenemos que quedar solamente en la imagen bonita de una fiesta de bodas judía que pasó hace muchos años o que no sucedió, sino simplemente es una imagen que Jesús tomó para su enseñanza. Y qué bonito, hasta una película podríamos imaginarnos. Pero el asunto es que traigamos a nuestra vida la enseñanza. ¿Cómo debo prepararme para el regreso de Cristo? Tengo que dejar de dormir todo el tiempo, no dormir, para tomar pastillas para no dormir. El velar, el mantenernos despiertos, alertas, no significa que no tomemos nuestras horas de sueño, que son normales y necesarias para nuestra vida. Significa que no divaguemos en otras cosas que no son del agrado del Señor y que nos ocupemos en esas cosas que al Señor no le agradan y dejemos de lado aquellas cosas que Él nos mandó hacer y que de verdad son las que deben de ocupar nuestra mente, nuestro esfuerzo y nuestro corazón. ¿Qué significa para nosotros y nosotras hoy estar vigilantes? Esa es una buena pregunta para la reflexión de cada uno. ¿Qué significa estar vigilantes? Estar constantes en la oración, estar constantes en la lectura de la palabra, estar constantes en la comunión con el Señor. Y finalmente, ¿cómo puedo yo tener aceite extra en mi lámpara para poder estar siempre alerta y lista, que mi lámpara no se apague? Hay muchos textos en la palabra de Dios que ponen el ejemplo de la luz de la lámpara encendida que alumbra en lugar oscuro. Tenemos siempre, mis hermanos, que estar como luz encendida en medio de las tinieblas. Usted y yo tenemos que ser luz. Una lámpara que esté siempre encendida. Esa lámpara se apaga cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, cuando descuidamos nuestra relación con el Señor. Entonces, mis hermanos, finalizamos pensando que la iglesia de Cristo está representada en esas 5 vírgenes prudentes. La iglesia de Cristo estará lista para su segunda venida. Estará alerta, estará despierta, estará velando. Que Dios les bendiga.